Buenos días a todos. Muchas gracias a Core por la invitación a moderar este conversatorio que es sin duda interesante. Y es especialmente interesante para quienes no somos abogados y no entendemos en realidad varias cosas. Cuando Ángela Romero me llamó a invitarme a moderar el foro y me leyó el título del mismo, le dije, pero ¿cuál es? ¿Se puede hablar, Ángela, de mecanismos de refrendación? ¿En serio? Y no le entendía el enunciado porque justo ese día había salido el famoso Acuerdo 69 de la Mesa de La Habana, que es una reforma constitucional hecha por comunicado. ¿Por qué? Y entonces decía yo, pero ya como para qué nos van a preguntar si en La Habana ya decidieron que cambiaron la Constitución por comunicado, y al cambiar la Constitución cambiaron varias cosas que nos eran importantes para la formulación de las leyes, para la formulación de las reformas constitucionales y para el control y verificación de las mismas. Y claro, yo no soy abogado, yo soy apenas periodista, algo sé leer y leo entre líneas, algo aprendí. Y más que desarrollar una tesis, lo que les quiero plantear a los panelistas, lástima que el doctor Leiva no está porque leyendo lo que dice acá, comete una imprudencia por lo menos de comparar al Tratado de Roma con los Acuerdos de La Habana. Darles el mismo peso me parece que es una falta de respeto, pero en fin, no está, entonces dejémoslo quieto. Pero para quienes están en la mesa, sí me gustaría que tuvieran en cuenta las siguientes preguntas. Digo, como periodista, no entiendo, creo que los ciudadanos están en el mismo plan. Creo que quienes nos están siguiendo a través del streaming pueden tener el mismo problema. Y es, ¿qué sentido tiene someter los acuerdos de La Habana a un proceso de refrendación? Que no es en realidad un proceso de refrendación. Y miremos lo que estableció el comunicado número 69, que ya fue incorporado en el debate número 7 de una reforma constitucional. Es decir, desconociendo 6 debates anteriores, introducen un artículo nuevo que cambia las siguientes cosas: el reglamento del Congreso, la manera como se deben aprobar las leyes o negar las leyes en Colombia y las reformas constitucionales, y cambia las funciones de la Corte Constitucional. Todo en un solo articulito. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo incorporado es el número 4. Dice que ya no son las reformas constitucionales, ya no son 8 debates, sino 4. De las cuales el Congreso no puede cambiar una coma a lo que venga de La Habana, sino simplemente decir sí o no. Y que pasa directamente a la Corte Constitucional para un control único y automático que consiste en decir si cumplió los 4 pasos que decía el articulito. Porque no pueden modificar el texto, los textos, así violen la Constitución o estén en contravía de la Constitución. Lo que están diciéndole a la Corte es, señores, por favor digan que sí o que no. Difícil que digan que no. Esa es una pregunta que a mí me salta. La primera, ¿se puede cambiar la Constitución en el debate número 7 de 8 debates con un comunicado de prensa emitido desde La Habana y leído conjuntamente? Quisiera saber si eso es así. Me interesa mucho tener claridad sobre otra cosa que nos están empezando a decir en estos días. Digo, yo tenía aquí unos apuntes larguísimos, pero el general ya los manifestó en su documento. Y es el siguiente: están hablando de incorporar a la votación del plebiscito a menores de edad.
Los menores de edad, según la Constitución colombiana, no pueden votar. Los menores de edad no están vinculados en el censo electoral, es decir, sus votos no se pueden contar. ¿Qué validez puede tener un plebiscito o un mecanismo de referendación en donde los votos de una porción importante de los participantes no se pueden contar? Está bien permitir que menores de edad consulten en una actividad para la que no están habilitados, pero desde el punto de vista, tal vez también lo decía el general, o lo decía tal vez el doctor Jómez en una charla que teníamos ahora en el segundo piso, es que nadie sabe qué es lo que están acordando en La Habana. Si no sabemos los que estamos metidos en eso en el día a día, que somos periodistas, o somos parte interesada o personas interesadas, ¿qué puede saber un muchacho de 14 años que no ha salido del colegio? Que ni siquiera es bachiller. Y le van a preguntar a ese muchacho si está de acuerdo o no con las decisiones que están adoptando en La Habana. Y finalmente, quisiera conocer su opinión sobre una cosa que me parece interesantísima, y es que tanto las FARC como el gobierno le temen a las dos propuestas que hace el general o hace Acore al final de su editorial, donde dice que los mecanismos ideales serían el referéndum y la asamblea constituyente. A las FARC les preocupa eso, por supuesto al Congreso también, y al gobierno. ¿Por qué? Porque una asamblea constituyente, como ya pasó en el año 91, lo primero que hace es declararse soberano. Pero se nos declararon soberanos en La Habana y empezaron ya a actuar como asamblea constituyente. 10 personas, 5 de cada lado. ¿Eso les parece correcto? Quisiera escucharlos, pero que tengan estas preguntas para introducirlas, por favor, en sus intervenciones.